Muy buenas tardes, mis distinguidos alumnos de nuestra prestigiosa Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Una vez más los saluda su profesor, Dr. Jenner Villarreal Castro. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema vibración forzada con un grado de libertad. Como objetivo, se tiene analizar las vibraciones forzadas de estructuras con un grado de libertad. La bibliografía a utilizar son los textos de mi autoría: Curso breve de dinámica estructural, Problema resuelto de dinámica estructural, Problema resuelto de dinámica y Análisis estructural. Vamos a ver un primer modelo de problema. Este problema 1.8 de mi libro Curso breve de dinámica estructural nos da una zapata de peso 196 kilonewtons y área 4 metros cuadrados, la cual soporta una carga dinámica de 11.76 seno de teta t, siendo el número de revoluciones 285 revoluciones por minuto. Nos piden determinar el esfuerzo en la base de la zapata sin amortiguamiento y con amortiguamiento si el parámetro de amortiguamiento es 0.2 y el coeficiente de balasto es 4.900 kilonewtons sobre metro cúbico. En el enlace inferior el problema está resuelto en pizarra. Primero vamos a determinar los esfuerzos estático y dinámico. El esfuerzo estático viene a ser la carga aplicada en una unidad de área. En este caso la carga viene a ser el peso sobre el área, obteniéndose 49 kilopascales. Y el esfuerzo dinámico viene a ser la carga dinámica por el coeficiente dinámico sobre el área de la zapata. La carga dinámica es de 11.76, el área de 4 metros al cuadrado, obteniéndose 2.9 coeficiente dinámico en kilopascales. Luego vamos a determinar la frecuencia. Para determinar la frecuencia utilizaremos la fórmula 300 sobre raíz cuadrada de la deformación estática. Siendo esta deformación estática el esfuerzo estático sobre el coeficiente de balasto, obteniéndose 1 centímetro. Reemplazando, se obtendrá como frecuencia 300 revoluciones por minuto. Luego determinamos los coeficientes dinámicos para los dos casos, uno sin amortiguamiento y el otro con amortiguamiento. Para el caso de sin amortiguamiento, como ya tenemos la frecuencia de 300 calculado previamente y el número de revoluciones de 285 por dato del problema, obtendremos un coeficiente dinámico de 10.256. Con amortiguamiento tenemos la relación en la parte inferior, donde teta y omega son conocidos, epsilon también, que es el parámetro de amortiguamiento, y se obtiene 4.682. Significa 2.2 veces menos que el
coeficiente dinámico sin amortiguamiento. Luego vamos a determinar los esfuerzos en la zapata, que es igual al estático más el dinámico. Para el caso sin amortiguamiento, como nos han pedido, el esfuerzo estático es de 49 kilopascales. Debemos de incrementar con el dinámico, que es 2.9 el coeficiente dinámico. Sin amortiguamiento es 10.256, obteniéndose 78.742 kilopascales. Para el caso con amortiguamiento, el coeficiente dinámico es 4.682 y obtenemos 62.578 kilopascales. Ahora vamos a ver un nuevo modelo de problema donde nos piden determinar la amplitud máxima de vibración forzada debido a la acción de la carga armónica P sub 0 seno de teta t aplicado en la masa M, que está en el extremo del voladizo, siendo P sub 0 igual a 12 kN y teta cuadrado igual a 0.5 omega al cuadrado. La resolución de este problema en pizarra está en el enlace de la parte inferior del canal de YouTube de mi persona. Como en este caso la carga armónica que varía en el tiempo está aplicado en el mismo lugar de la masa, solamente realizaremos un solo caso de carga unitaria en ese lugar y en esa dirección. Primer paso, graficamos el diagrama de momento unitario, como lo habíamos indicado, aplicando la carga unitaria en el voladizo donde está la masa y donde está la carga armónica. Ese diagrama es M1 con una rayita en la parte superior. Luego vamos a determinar su coeficiente de flexibilidad. Como son figuras geométricas regulares, aplicaremos el método de Vereshchagin, es decir, el área por la ordenada en el centroide, porque es la misma figura. Prácticamente es M1 por M1. Obteniéndose 8 sobre I. Ahora, como paso 3, determinamos el coeficiente dinámico. El coeficiente dinámico se obtiene por esta relación 1 sobre 1 menos teta sobre omega, todo elevado al cuadrado. Como podemos apreciar, teta cuadrado sobre omega cuadrado es igual a 0.5. Reemplazando vamos a obtener un coeficiente dinámico de 2. De esta manera la amplitud máxima será igual a la deformación estática por el coeficiente dinámico, o la carga P sub 0, como hemos colocado valor unitario, P sub 0 ahora reemplazamos 12 por el delta 11, que es el coeficiente de flexibilidad, y el coeficiente dinámico, obteniéndose 12 por 8 sobre I y el coeficiente dinámico 2, 192 sobre EI. Ahora pasaremos a un modelo de problema número 3. Nos piden determinar la amplitud máxima de vibración forzada de la masa M, ubicada en el extremo libre de la viga, considerando que P sub 0 es igual a 12 kN y teta cuadrado es igual a 0.5 omega al cuadrado. La solución de este problema
en pizarra está en el enlace de la parte inferior de mi canal de YouTube. Acá se tienen que hacer dos diagramas. Uno debido a la masa, cómo se va a desplazar por la vertical, y otro debido a la carga. Pero la carga la vamos a reemplazar también por un valor unitario. De esta manera vamos a obtener un valor de carga F igual a 1 en la dirección del desplazamiento de la masa, y obtenemos el diagrama M1, que es el diagrama de carga unitaria. Luego vamos a ver el diagrama de carga vibratoria. Donde está la carga armónica, ahí vamos a aplicar una carga P sub 0 con la rayita arriba igual a 1, que no es igual al P sub 0, sino es un valor unitario. Y luego vamos a tener que reemplazar el valor de P sub 0 para convertirlo en su valor real. En este caso se obtiene el diagrama M sub F. De esta manera tenemos como paso 1 los diagramas de carga unitaria y carga vibratoria. Como paso 2 vamos a obtener el coeficiente de flexibilidad de la multiplicación de ambos diagramas, por eso es delta 1F. Es distinto al caso anterior porque en el caso anterior la masa y la carga coincidían en el mismo punto. En este caso no coinciden, consecuentemente voy a tener que multiplicar ambos diagramas. Para multiplicar ambos diagramas tenemos un primer sector que es triangular. Vamos a aplicar en ese sector el método de Simpson. Y en la segunda mitad tenemos en M1 un trapecio y en MF un triángulo. Por lo tanto, vamos a aplicar en ese sector el método de Simpson. Primero Vereshchagin y segundo Simpson. Aplicamos entonces para el método de Vereshchagin el área, un medio de 2 por 1 por 2 tercios de 1, que es el valor de la ordenada en el diagrama MF, debajo del centro de gravedad del primero, que es el M1, y para el otro caso será la longitud, que es 2 sobre 6 veces la rigidez, productos iniciales 1 por 1 más 4 veces en el centro 1.5 por 0.5 y el final 0, obteniéndose 2 sobre I. Luego determinamos el coeficiente dinámico como paso número 3. Este coeficiente dinámico será igual a 2, ya sabemos cómo se calcula el coeficiente dinámico, y a su vez sabemos que θ cuadrado sobre omega cuadrado es igual a 0.5, por eso es que se reemplazó ahí directamente 0.5 en el denominador. Después obtenemos la amplitud máxima. Esta amplitud máxima será igual al P sub 0, que es igual a 12. Ya no es el delta 1,1 como el caso anterior, que coincidían ambos. Ahora es delta 1F, la multiplicación de los dos diagramas, y por el coeficiente dinámico, obteniéndose como amplitud máxima 48 sobre EI. Ahora vamos a ver un problema tipo 4. Nos están dando un pórtico, el cual tiene una masa M, y nos piden determinar la amplitud de vibración de esta masa M. Nos dicen considerando que Q sub 0 es igual a 9 kN sobre metro, P sub 0 es igual a 12 kN y θ es raíz cuadrada de 2EI sobre 9M.
La solución de este problema está en el enlace de la parte inferior del canal de YouTube de mi persona. Lo primero que tenemos que ver acá es que tenemos en este caso dos cargas. Consecuentemente, ya no podemos de ninguna manera utilizar un valor unitario como habíamos visto anteriormente, sino acá tenemos que colocar sus valores reales. Significa 12 para P sub 0 y 9 para Q sub 0. Segundo caso, tenemos que nos están dando teta, pero no nos dan omega, significa la frecuencia. Debemos de determinar la frecuencia. Y para determinar la frecuencia, debo de calcular el diagrama unitario. Entonces, para este problema también debemos de tener en cuenta que las rigideces de la columna es 13i y de la viga 2i. Planteamos la solución primero graficando los diagramas de carga unitaria y carga vibratoria. El diagrama de carga unitaria es donde está la masa, F igual a 1, exactamente donde está la masa. Y ahí tenemos su diagrama, M1 con una rayita arriba. Y el de la carga vibratoria viene a ser como si fuese una carga estática de 12 y una carga distribuida de 9. Graficando a través de estas cargas vamos a obtener el diagrama MF. Una vez que tenemos ya este diagrama M sub F con una rayita arriba, como paso número 2 vamos a obtener los coeficientes de flexibilidad. Delta 1, 1, ¿para qué me va a servir el delta 1, 1? Delta 1, 1 me va a servir para determinar la frecuencia, que es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre delta 1, 1 por la masa. Entonces, si no calculo delta 1, 1, no voy a poder obtener la frecuencia. Y delta 1F me va a servir para calcular, lógicamente, la amplitud. Entonces calculo delta 1, 1, nos damos cuenta que son dos triángulos, cada uno con su rigidez, en el caso de la viga 2EI, en el caso de la columna 13I, es un triángulo, un medio de la base por la altura, por 2/3 de la ordenada en el centro de gravedad, obteniéndose 1.5 sobre I. Y el delta 1F, me doy cuenta que solamente se van a multiplicar las columnas. Entonces será hacia el mismo lado, signo positivo, 1 sobre 13i, el área 1 medio de 1.5 por 1.5, por la ordenada que son los 2/3 de 18, como tal, obteniéndose 4.5 sobre i. Paso 3, determinamos la frecuencia. La frecuencia que vamos a determinar, como había indicado, la frecuencia al cuadrado es 1 sobre delta 1, 1 por m. Delta 1, 1 ya lo obtenemos, que es 1.5 sobre i. Reemplazo y obtengo 2ei sobre 3m. Teniendo ya omega al cuadrado, y ya tengo teta al cuadrado, que es 12i sobre 9m, ya puedo ahora sí determinar como paso número 4 el coeficiente dinámico. Si no lo hubiese hecho así, no hubiese podido determinar dicho coeficiente dinámico. Al calcular voy a obtener 1.5.
Y la amplitud máxima, como ya le incorporé los valores reales para el diagrama MF, ya no me es necesario ni P sub 0 ni Q sub 0, sino directamente delta 1F por el coeficiente dinámico. Como delta 1F es 4.5 sobre I y el coeficiente dinámico 1.5, se obtendrá 6.75 sobre I. Ahora vamos a ver un quinto tipo de problema, que es una estructura hiperestática, y nos piden graficar los diagramas de momento, cortante y axial dinámicos. Si P sub 0 es igual a 6.4 kilonewtons y θ es igual a 0.6 omega. En el enlace inferior está la solución en pizarra en el canal de YouTube de mi persona. Tenemos las rigideces de columnas y vigas. Lo que se debe de hacer en este problema es algo muy simple. Primero, debemos de obtener la carga equivalente. Entonces, una vez obtenida la carga equivalente, vamos a ver el grado de indeterminación del pórtico, que a simple vista es 1. Después de tener el grado de indeterminación del pórtico, vamos a hacer como paso el siguiente paso, en pocas palabras, la solución de este pórtico. Y finalmente, cuando encontramos la incógnita, que vamos a hacerlo a través del apoyo móvil, con esa incógnita ya puedo encontrar la reacción en el empotramiento y puedo graficar tanto axial como cortante como momento flector. Por lo tanto, calculamos la carga equivalente, que es igual a P sub 0 por el coeficiente dinámico. El coeficiente dinámico, por la fórmula ya conocida, es 1.5625 multiplicado por 6.4, que es el P sub 0, se obtiene 10 kilonewtons. El grado de indeterminación ya habíamos indicado que es 1, un pórtico hiperestático. Como paso 3, vamos a resolver la hiperestaticidad utilizando el método de las fuerzas, que es uno de los métodos más comunes y de mayor impacto para la solución de estructuras hiperestáticas. Es un método clásico. Acá vamos a reemplazar una carga unitaria en la dirección de la reacción del apoyo, como es la figura C. Luego graficamos su diagrama, que es el diagrama M1, y en la figura D, con la carga equivalente de 10 kilonewtons, graficamos el diagrama MP. Luego vamos a obtener los coeficientes de flexibilidad delta 1,1 y delta 1P para poder reemplazar en la ecuación canónica del método de las fuerzas. Delta 1,1 nos damos cuenta que hay tres sectores de triángulos iguales y hay un rectángulo. Reemplazamos en las vigas rigidez I y en la columna 2I por los conocimientos previos llevados en los cursos de Mecánica de Materiales 2.
que también tengo la enorme satisfacción de editarlo en nuestra querida Universidad Católica San Pablo, de mi linda tierra Arequipa, obteniéndose el coeficiente de flexibilidad delta 11 45 sobre I y el coeficiente de flexibilidad delta 1P. Vamos a multiplicar triángulo hacia arriba, triángulo hacia abajo, negativo, obteniéndose menos 90 sobre I. Luego reemplazamos en la ecuación canónica. La ecuación canónica es ya muy conocida para un grado de determinación 1, delta 11 x1, por eso que se ha colocado directamente 45 sobre I, que es el delta 11 por x1, más el delta 1p, que es menos 90 sobre I, igual a 0. De ahí se obtiene x1 igual a 2 kilonewtons. Este x1 viene a ser la reacción dinámica en el apoyo móvil. Con esa reacción yo puedo encontrar los valores en el empotramiento y graficar todos estos diagramas, axial, cortante y momento, como si fuese estático. En el caso que yo no quisiera hacerlo de esa forma, el momento dinámico lo voy a obtener como el momento 1, una rayita arriba, que es este de acá, gráfico C, por el x1 que acabamos de obtener, lo que es 2, más el MP que está ahí, gráfico D, como tal. Y vamos a obtener el diagrama momento dinámico. Luego, para el cortante dinámico, sabemos que hay una relación diferencial entre el cortante y el momento. O mejor dicho, la derivada del momento respecto a X será igual a la cortante. Y para la axial se hace por equilibrio de nudos de la cortante. Mucho más rápido es lo previamente indicado. Teniendo ya la reacción en el apoyo móvil, como tengo una carga estática, es prácticamente como decir que la reacción en el apoyo móvil es 2 kilonewtons, un P equivalente de 10, y obtengo mi reacción de 8 en el empotramiento, como se está observando. Y así voy a obtener el momento, que va a ser de 24. Mucho más rápido y más sencillo. Queda a criterio del estudiante de elegir lo más adecuado para cada uno. Y como último modelo de problema, vamos a ver este caso. Tenemos en este problema una masa M1 de 40 kilogramos que está en la mitad de la viga. El módulo de elasticidad, como es acero, es 2.1 por 10 a la octava kilonewton sobre metro cuadrado. Su momento de inercia 3.04 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Módulo de resistencia 3.04 por 10 a la menos 4 metros al cubo. La masa por unidad de longitud de 36.8 kilogramos sobre metro. La masa que cae, M, de 100 kilogramos. La altura 0.4 metros. Nos piden determinar la deflexión en el punto de impacto de la carga y los esfuerzos normales máximos en la sección más peligrosa de la viga. ¿Qué vamos a hacer en este problema? Primero vamos a determinar la masa de la viga, que es la masa por unidad de longitud por la longitud.
obteniéndose 147.2 kilogramos. Luego la intensidad de la carga distribuida, masa de la viga, que lo multiplicamos por la gravedad y obtenemos 0.361 kilonewton sobre metro. Después vamos a calcular la rigidez de la viga. Ya conocemos el módulo de elasticidad y la inercia, obteniéndose 6.384 kilonewton por metro cuadrado. Paso 4. La deflexión estática en el punto de impacto. Dicha deflexión estática es delta 11 por P. El delta 11 es ya conocido y el P se obtiene como esa masa de impacto por la gravedad, obteniéndose 0.981 kilonewtons. Reemplazando longitud e inercia, vamos a obtener 2.05 por 10 a la menos 4 metros. Luego los coeficientes dinámicos para los dos casos sin masa de la viga y considerando la masa de la viga. Para el caso 1 sin masa de la viga tenemos la fórmula, la altura h de impacto, la deflexión estática y todos los datos ya conocidos, obteniéndose 52.8. Y para el caso 2, considerando la masa de la viga, el coeficiente dinámico, vamos a obtener por esta relación donde aparece un factor beta, el cual se ha colocado de 0.493. Este factor beta ha sido extraído de esta tabla en la cual está la masa en el centro de la viga y le corresponde un beta de 0.493. Este beta es un coeficiente de transformación de la masa de la viga en una masa puntual equivalente. Está en el libro Curso Breve de Dinámica Estructural de mi autoría. Todo el resto de datos son conocidos, obteniéndose 42.85. Teniendo ya toda la información, calculamos las deflexiones estáticas de la masa M1 y del peso propio de la viga. De la masa M1 está ahí la relación con la cual vamos a obtener longitud es 4 metros. Todos los datos ya son conocidos, se obtiene 0.8 por 10 a la menos 4 metros. Y del peso propio de la viga, que es una carga uniformemente distribuida, un problema clásico, se obtiene 1.88 por 10 a la menos 4 metros. De esta manera la deflexión total será la suma de estas dos deflexiones estáticas de la masa M1 más el peso propio de la viga, más la deflexión estática por el coeficiente dinámico considerando la masa de la viga. Y la deflexión estática, que ya la conocemos, de 2.05 por 10 a la menos 4. De esta manera se obtiene 9.05 milímetros. También nos piden el esfuerzo en la sección más peligrosa, el esfuerzo total. Previamente calculamos los esfuerzos estáticos máximos de la masa M, que es una fórmula
bastante conocida, que es la masa sobre el módulo de resistencia, obteniéndose 3226.97 kilopascales. La masa M1 se va a obtener todos en forma análoga, mientras que para la masa M ha sido PL sobre 4W. Para la masa M1 es M1 por la gravedad por la longitud sobre 4W, que es el módulo de resistencia, y se obtiene 1290.79 kilopascales. Y finalmente, por el peso propio de la viga, se obtiene 2375 kilopascales. De esta manera, para el caso de la masa M, como es un impacto, vamos a considerar por el coeficiente dinámico sin masa de la viga, significa 52.8, por el esfuerzo de 3226.97, más el esfuerzo estático de la masa M1, más el esfuerzo estático del peso propio de la viga, es decir, todas las acciones conjuntas. Y de esta manera se obtiene un esfuerzo total en la sección más peligrosa de 174.050 megapascales. De esta manera concluimos con este tema, y siempre exhortando a trabajar intensamente, porque nuestro país nos necesita hoy más que nunca, más inteligentes, más solidarios, más responsables, pero también más educados. El mensaje el mismo de siempre: todo lo que sé le pertenece al mundo. Ahí está el correo institucional y se les agradece a todos ustedes. Muchas gracias.